Segundo bloque de nuestro programa se desarrolló en Estancia La Unión, aquí en Venado Tuerto, una jornada técnica sobre forrajes conservados. Hablamos sobre los objetivos del encuentro con su disertante, el ingeniero Luis Bertoia. Sí, la idea es un poco comentar las experiencias que fuimos teniendo nosotros a lo largo del tiempo y transmitirlas, es decir, no solamente generar un poco de información que le pueda servir al productor, sino además poder transmitirla y sobre todo discutir con los productores. Cada charla que damos es un ida y vuelta. Los productores, los técnicos que están al pie del cañón son los que nos mandan mucha información, nos empapas de información importante y bueno, eso a veces sirve para proyectos de trabajo, de investigación, de extensión y además de aprender, ¿no? Aprender de los problemas que están sufriendo, por dónde pasa el tema de costos, el tema en este caso de conservación, cuáles son las características de la zona, es decir, eso nos llena de información que no podemos tener nosotros porque no tenemos un equipo de evaluación de los problemas que tiene el productor, ¿no? Luis Bertoia nos contó también cuáles son los principales problemas que atraviesa hoy, no la confección, sino algunos puntos que son sensibles a la hora de las pérdidas de los forrajes conservados. Mirá, aunque parezca mentira, el principal problema que detectamos después de muchas recorridas, y es constante y lamentablemente es a lo largo del tiempo y no se va mejorando o no vemos una mejora, es desde que se abre el silo hasta que llega al animal. Es decir, ahí las pérdidas son terribles y no se tienen en cuenta. ¿Por qué no se tienen en cuenta? Porque es muy difícil medir calidad del silo, vamos a hablar un poquito de eso. Y cuando vos no sabés qué pérdidas tuviste, no podés medirlos. Y no digo que no las midan, sino que es muy difícil medirlas, no se toma conciencia de todo el dinero que se está perdiendo. Detectamos pérdidas de más del 50% de lo cosechado y embolsado o dentro del silo. Entre el pisoteo del animal, las bolsas abiertas o los silos abiertos. Es decir, hay un montón de razones que se pueden corregir sin ningún tipo de inversión, digamos. O si querés, inversión de neuronas más que todo. O mejor todavía, estar al lado de todo, es decir, seguir todo este sistema. Es una cadena de procesos que se transforma en un sistema y con tiempo dedicado, pero con poca inversión se puede lograr muchísimo. Vos pensás que hoy en día más o menos por hectárea, una hectárea picada de maíz, por ejemplo, completo, desde la semilla fertilizante hasta que está embolsado, está alrededor de los $1000. Y si vos ves que hay 50 hectáreas picadas y se pierde la mitad, es decir, la hectárea te sale $2000. Y si haces las cosas más o menos bien, repito, no es un problema de inversión, si haces las cosas más o menos bien, con 25 te alcanzarían. Y además te queda la mitad del lote para sembrar otra cosa, que podés llegar a pagar parte de los gastos que te generan esas 25 hectáreas, con las 25 que sembraste y no necesitaste. Así que hay un montón de cosas que vamos a charlarle y voy a escuchar a la gente. A mí me interesa mucho escucharlos, porque uno puede estar equivocado y me corrigen sobre la marcha, ¿no? Y bueno, aprendemos, es un ida y vuelta. Yo estoy de un lado, a lo mejor la gente del otro, pero en realidad intercambiamos información, esa es un poco la realidad, ¿no? Con Luis Bertoia también hablamos acerca de algunas cuestiones de manejo, algunos ajustes de manejo en todo el proceso, desde la elección del híbrido hasta finalmente el suministro justamente de las raciones a los animales. Comparado con la última etapa, sí. Igual siempre se pueden hacer ajustes, ¿no? Es decir, la elección del híbrido, la fecha de siembra, la densidad, el uso de fertilizantes, clave el momento de picado. Es decir, ahí hay siempre un tira y afloja entre el productor y el contratista. Para eso hay que conocer, el productor tiene que conocer el híbrido, contratar un buen contratista. El contratista tiene que seguir el cultivo previo a la llegada de la máquina, tiene que tener gente que vaya viendo cómo va evolucionando ese cultivo. Porque el secreto en el momento de picado implica trabajar con 30% de materia seca hasta 45%. Los extremos por arriba y por abajo generan pérdidas importantes en el silo. Y para determinar ese momento, bueno, hay varias opciones. Una, nosotros trabajamos mucho en lo que se llama ventana de picado. Empezamos a encontrar un problema que es único en la Argentina. Tanto en Francia como en Estados Unidos es mucho más fácil coordinar el momento ideal con la llegada de la máquina. Por ejemplo, en Europa están muy subsidiados y tienen la picadora en el fondo. Son establecimientos muy chicos, de 5, 10, 15, 20 hectáreas en su gran mayoría. Están muy subsidiados, entonces tienen todo el equipamiento, porque no tienen que invertir prácticamente el gobierno para que no se trasladen a las ciudades, para que no quede el campo, digamos, libre no, sino desierto.
y tenga problemas en las ciudades, financia todo ese tipo de actividad. Entonces, a ellos no les interesa el momento de picado porque lo deciden en el momento. En cambio acá la cosa es mucho más organizada y más compleja, hay toda una cadena de relaciones que significa productor-contratista. El contratista tiene el problema de que tiene que decidir a qué campo va primero. Bueno, hay todo, no, eso es un trabajo complejo el de contratista. Lo más importante es ver que decida cuál es el derrotero que va siguiendo. No es tanto la máquina ni la gente, sino decidir a qué campo va, a qué campo no va, si es cliente, si no es cliente. Entonces, coordinar el momento ideal es un problema. Si te atrasás o te adelantás, eso genera la pérdida importante en el silo. Menor posiblemente que la que se produce después, que es desde la apertura hasta que llega a la boca del animal. Finalmente, Luis Bertoia nos contó algunas especificaciones interesantes a la hora de elegir el híbrido mejor adaptado y, por supuesto, ese diálogo que hay que tener también, por ejemplo, con el contratista de picado. Se complica que a veces el contratista no puede llegar a tiempo, entonces nosotros tratamos de desarrollar el concepto de amplitud del tiempo que tarda en pasar de 30 a 45, eso llamamos ventana de picado, y hay híbridos que duran muy poco, se secan muy rápido, híbridos que son mucho más lentos. Y ahí es la contradicción entre un híbrido granífero y un forrajero. El híbrido granífero, llegado a determinada etapa, tiene que terminar lo más rápido posible porque ya no llena más el grano casi, está en la última etapa de llenado, agrega muy poco al grano, pero necesitamos un secado rápido para que no caer en mayo en el picado, ¿no? En cambio acá necesitamos un secado lento, que es eso. El concepto es como el tomate perita, que dura mucho en la verdulería y en la casa, cosa que los tomates sin mejora no lo tenían. Y bueno, ese concepto de que permanezca más tiempo verde, o sea, en condiciones de ser cosechado, puede condicionar la elección de un híbrido también. Es decir, no solamente la calidad, el rendimiento, sino la posibilidad de ser cosechado a tiempo. A veces puede ser, hemos visto híbridos que son excelentes en cuanto a rendimiento y calidad, pero se secan rapidísimo. Entonces, cuando llega el contratista y se atrasó un poco, ya perdió toda esa calidad que había acumulado desde el punto de vista de mejoramiento. Bueno, un poco charlar todo eso, y a medida que vas avanzando también el contratista. Yo no conozco que algún productor que le pida tamaño de picado. Hay unas zarandas que se llaman la zaranda de Penn State, que de acuerdo a la necesidad, pero normalmente lo ideal es que el 50% de las partículas estén entre un centímetro y 2 centímetros. Yo nunca he visto un productor que vaya y le diga al contratista, quiero este tamaño. Lo puede hacer el contratista porque, digamos, es una persona honesta y conoce el tema, pero si nos controlan siempre somos mejores. Entonces la presencia del administrador, el asesor, del dueño es importante, y el tamaño picado también, porque gravita en el tipo de la forma de compactar, las posibilidades de compactar más, la posibilidad que tiene el animal de aprovechar más ese forraje para que no pase rápido si es muy chiquito el tamaño, y dure mucho en rumen. Bueno, todo ese tipo de cosas las vamos a discutir hoy. Y bueno, son todos pasos, pero repito, el principal problema es el último. Los otros están más o menos controlados, un poco más, un poco menos, pero teniendo semejante pérdida al final, uno ve que al principio pierde un poco de importancia. Igual hay que trabajar todos los puntos, ¿no? Y todo esto no implica gastos, implica estar atrás de todo. Y bueno, a veces no se consigue, ¿no? Yo veo cómo se pierde mucho y con poco se podría evitar todo ese problema. Hacemos una nueva pausa comercial, ya sigue Tranquera Abierta.